Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo y en esta ocasión llegó el momento de PWM o modulación por ancho de pulso. La verdad que para mí era un capítulo muy esperado. Yo había preparado para esto mi osciloscopio que uso normalmente, pero luego cambié de opinión, ya que creo que en esta ocasión tan especial vale la pena y por eso saqué del armario y desempolvé mi primer osciloscopio. Osciloscopio que me ha acompañado durante toda la vida, me ha dado grandes satisfacciones y la verdad es que como en la época donde más lo usé era donde estaba aprendiendo, creo que la ocasión lo amerita y sigue funcionando como el primer día e incluso para algunas cosas lo encuentro más práctico que los modernos osciloscopios LCD. Lo que he hecho acá es mantener el ejemplo de la clase anterior en el protoboard. Ahora les voy a mostrar. Para que vean, lo único que he hecho es conectar la punta de prueba del osciloscopio en el pin positivo del LED y la masa del osciloscopio en la masa o en el negativo de la fuente. Bueno, no hay mayor secreto. Ahora acompáñenme al código que les quiero mostrar algo. Esta parte es lo mismo que teníamos anteriormente. Simplemente declaro con un nombre cada uno de los pines que voy a usar. Luego declaro una constante a donde voy a poner una pausa. Y acá aparece lo nuevo. He declarado brillo igual a 0. Es un entero. Pero por ahora esto lo dejamos de lado. Vean lo que hago. Agarro y declaro el pin de LED rojo, o sea, el 5, como salida. Y esto es algo que nos remonta a uno de nuestros primeros capítulos en cuanto a manejo de Arduino, a donde hacíamos simplemente parpadear un LED. El LED enciende, espero medio segundo encendido, apago, espero medio segundo apagado. Hasta ahí, nada de dificultad y fácil. ¿Vamos a probarlo? Lo grabo. Bueno, la idea que tengo es de poder mostrarles al mismo tiempo el osciloscopio, que no es más que un aparato que nos muestra de manera gráfica las señales que llegan al LED. En este caso es bastante simple. ¿Ven? Cada vez que se enciende el LED, el osciloscopio muestra una señal en alto. Sube, baja. Coincidentemente, estamos en una escala de 1 voltio por cuadrito. O sea, que en el eje Y vamos a tener voltios. ¿Por qué nos mide 2 voltios? Y bueno, porque el LED, luego de la resistencia, tiene una señal o una tensión de 2 voltios. En el eje X voy a tener el tiempo. Bueno, yo acá estoy haciendo que el osciloscopio barra muy lentamente porque la frecuencia que tengo es muy lenta. Si se fijan, la frecuencia es de 1 Hz, ya que completa un ciclo en 1 segundo. Bueno, hasta acá nada revolucionario, nada nuevo, pero vean algo. Yo lo que voy a hacer es reducir la espera o el delay que tengo acá. En vez de poner 500 milisegundos, voy a poner 1 milisegundo. Entonces, ¿qué va a suceder? El LED se va a apagar y prender mucho más rápido y por ende la señal que voy a ver en el osciloscopio va a estar bastante más agitada. Veamos qué pasa. Grabo. Bueno, se ven como 2 puntos, pero en realidad es porque está barriendo lento. Miren, lo voy a acelerar un poco el barrido. ¿Y qué apareció? Una señal cuadrada. Como ven, esta es la porción que permanece encendido el LED y esta de acá abajo es la porción que permanece apagado el LED. ¿Se entiende? Vean, yo voy a tratar de hacer coincidir esto en la cuadrícula. Un momento. Bueno, ahí también modifiqué un poco la escala del eje X y como ven tenemos un cuadrito, o sea, 1 milisegundo encendido, 1 milisegundo apagado. 1 y 1, 1 y 1. ¿Y el LED cómo se comporta? A ver si lo puedo enfocar mejor. Como ven, el LED aparentemente está encendido. Lo que sucede es que se enciende y se apaga tan rápido que prácticamente no puedo notarlo. Bueno, acá se me presenta un problema y es que yo quiero empezar a trabajar con esperas más pequeñas, con delay más chicos de 1 milisegundo. Y lo que sucede es que no puedo usar
valores menores a 1. Entonces aparece una nueva función de Arduino que se llama delay microseconds o esperar microsegundos. Y para que se den una idea, 1000 microsegundos equivalen a lo que teníamos antes como 1 milisegundo. Entonces ahora voy a poder hacer lo siguiente. Si utilizo delay microseconds, 1000 es lo mismo que poner delay 1 milisegundo. Así que esto sería equivalente a lo que teníamos recién. Pero miren lo que voy a hacer. Yo quiero ahora que el LED permanezca encendido la mitad del tiempo de lo que permanece apagado. Miren lo que sucede. Como ven, tengo un error. Acá me faltó una S. Grabo. Bueno, puede notarse ahora. Miren cómo la parte positiva, o sea, la parte que permanece encendido el LED, solo ocupa la mitad de lo que permanece apagado. Quiero achicar aún más la parte que permanece encendido el LED. Entonces vamos a poner 100, 10 a 1. Vamos, grabo. Uy, 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 miren qué pequeñita es la parte que aparece el LED encendido. Voy a tener que agrandar esto, o sea, hacerle un zoom para ver mejor. Bueno, ahí pueden ver, miren qué pequeña es la porción encendida con respecto a la que está apagada. Veamos qué hace el LED, cómo se está comportando. Bueno, si bien en la cámara es bastante difícil de notarlo, el LED a simple vista brilla bastante menos. Pero así todo, esta es una particularidad de los LEDs y es bastante, a veces difícil tratarlo. Ya se van dando idea de que lo que quiero hacer yo es obtener grados de iluminación, porque hasta recién con una salida digital solo podíamos hacer que o tenerlo siempre encendido, o totalmente apagado. Y las posiciones intermedias, medio encendido, un cuarto encendido, ¿cómo hacemos? No podemos. Arduino no posee ninguna salida analógica real que sea capaz de emitir, por ejemplo, 1,1 voltios. No. O emite 5 o emite 0. Entonces, un truquito que tenemos, por así decirlo, es a través de la modulación del ancho del pulso. Eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy modificando el ancho del pulso de la parte positiva. Entonces, mientras más tiempo pasa encendido el LED, más brillante se pone, o en realidad más brillante aparenta estar, porque en realidad el LED, aunque yo no pueda verlo, está parpadeando rapidísimo. Vamos a tener en cuenta que en este momento está parpadeando alrededor de 1000 ciclos por segundo, o sea, se enciende y se apaga 1000 veces en un segundo. Por eso no puedo notarlo, pero me aprovecho de ese efecto para simular que controlo el brillo, más brillo, menos brillo. Bueno, ¿qué es lo difícil que les contaba recién? Lo que pasa es que un LED, con que apenitas ya empiece a aparecer una parte positiva, el LED ya brilla mucho. O sea, la respuesta lumínica con respecto a la señal que yo voy inyectando a la tensión no es lineal. Con que aparezca un poquito de tensión, el LED ya brilla mucho. Y después, todo el resto de subida de tensión que yo le puedo aplicar no marca gran diferencia. Entonces, digamos que la diferencia de apagado a total encendido ya la logro teniendo la mitad de la señal encendida y la mitad de la señal apagada. Si yo sigo aumentando la parte encendida, ya no voy a notar tanta diferencia. Eso hay que tenerlo en cuenta y se aprende y se entiende mejor usándolo, poniéndolo en práctica, que desde solo la teoría. Entonces, repasemos qué estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo es, mediante un encendido, una espera, un apagado y una espera, generar una frecuencia, una señal que oscila X cantidades de veces por segundo, lo suficientemente rápido como para que el LED no se note que está parpadeando, y yo jugando con la parte que parece
con la parte que está encendida y jugando con el tamaño de la parte que está apagado, puedo simular que el LED está más o menos encendido. En realidad, lo que cambia es la percepción en mis ojos de cuánta luz está emitiendo. En realidad, cada vez que parpadea y se enciende, el LED está brillando a fondo. Pero, como lo hace por lapsos muy breves, y cada vez más breves mientras más angosto hago el pulso, parece que brilla menos. Bueno, hasta acá ya estamos entendiendo más o menos de qué se trata esto de modulación por ancho de pulso. Lo que pasa es que yo lo estoy probando con un LED. Con un LED no hay mucho más que mostrar. Pero imagínense cuando hagamos un robot, si tuviéramos un robot que solo anda o a máxima velocidad o parado, o máxima velocidad o parado. Lo más probable es que nuestro robot termine estrellado. Imagínense si tuvieran que manejar un auto que solo puede ir a fondo o frenar, a fondo o frenar. No nos sirve. Necesitamos controlar de una manera analógica o gradual las distintas potencias que puede tener, por ejemplo, un motor. La modulación por ancho de pulso es muy utilizada. Vamos a seguir con algunos detalles. Les pregunto a ustedes, ¿por qué se genera esta frecuencia? ¿Por qué yo tengo un semiciclo positivo? Y ahí aparece una palabra técnica. Semiciclo positivo le llamamos a la parte de la onda que está en alto o con tensión. Y semiciclo negativo le llamamos a la parte de la onda que está abajo, apagada o con 0 voltios. Entonces, ¿por qué este semiciclo tenemos uno positivo, uno negativo y uno negativo y nunca cesa? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un loop. Le decimos que se vaya arriba, abajo, arriba, abajo, y se va repitiendo porque lo tengo adentro del loop. Ahora, supongamos que esto que tengo acá, que en teoría es al 10%, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos un duty cycle o duty cycle en inglés, que quiere decir en realidad ciclo de trabajo, ciclo útil. En definitiva, es el porcentaje de parte positiva que tengo. Si lo pudiéramos traducir de alguna manera en potencia, cuando tengo un ciclo de trabajo del 10%, que es este caso, el 10% del tiempo permanece encendido y un 90% del tiempo permanece apagado, en realidad acá tendríamos que corregir. Para que esté correcta la fórmula tendría que ser ahí. Entre los dos, si suma 1000, podemos decir que este es el 10% y acá tenemos un 90%. Entonces, como acá tenemos un ciclo de trabajo del 10%, podríamos decir que lo podemos usar para acelerar el motor de un robot al 10%, para que vaya al 10% de su velocidad máxima. ¿Se entiende? Pero esto me genera un problema. El problema es el siguiente. Y es que un robot lo único que hace no es andar para adelante. Un robot mientras avanza, también por ejemplo puede estar midiendo distancia, puede estar recibiendo señales de GPS y por lo tanto el Arduino dentro del loop va a tener que hacer muchas cosas. Por ejemplo, acá va a tener que atender señal GPS. Supongamos que esos son, no sé, 40 líneas de código que tenemos que hacer. Luego tiene que calcular distancia a obstáculo. Acá tenemos otras 20 líneas de código para desarrollar esa tarea. Entonces, un momento, o hace esto o hace esto. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginen que con estas dos líneas, lo único que estamos haciendo es un semiciclo apagado y un semiciclo encendido. Nada más. Yo necesito que de manera constante exista, para que el robot siga avanzando, un semiciclo apagado, un encendido, un apagado, un encendido, de manera permanente. Así que hacerlo de esta manera no va a ser lo más óptimo. Si no, vean, hagamos una simulación. ¿Cómo podemos simular que luego de generar un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, cómo puedo simular todas las otras tareas que hago en el medio? Simple, con un delay. Bueno, voy a generar un delay de 1 segundo, que supuestamente vamos a decir eso es el tiempo que le va a tomar a nuestro microcontrolador hacer otras tareas. Después de que termina de hacer esto, nuevamente genera semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Entonces, yo les quiero mostrar
en el osciloscopio todavía vemos el programa anterior, yo todavía no lo grabé. Estamos viendo sin este delay que acabo de agregar. Veo la señal pura, repitiéndose una y otra vez. Ahora vamos a ver cómo se ve la señal con este delay que acabo de agregar. Grabo. Y aquí empieza. Bueno, prácticamente, voy a ver si en la cámara la toma. Sí, se alcanza a ver como algunos destellos por aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada un segundo aparece escasamente un pulso positivo y recién después de otro segundo vuelve a aparecer otro pulsito positivo. Es más, en el LED se alcanza a ver. No sé si desde la cámara, voy a hacer el intento. Bueno, ahí poniendo la mano se puede llegar a ver el destello rojo del LED que alcanza a parpadear una vez. Eso no es PWM, perdón. Eso no lo es porque es apenas un pulso que esporádicamente aparece cada tanto. Con eso no vamos a hacer girar ninguna rueda, y como verán se perdió totalmente el efecto de hacer brillar un LED apenas al 10%. Bueno, voy a borrar el delay. Miren, cuando borro el delay vuelve a aparecer nuestra señal. Ahí estamos, otra vez. Entonces, hemos aprendido qué es PWM, pero no hemos aprendido una manera práctica de llevarlo adelante. Y esto es en lo que voy a enfatizar porque cuando me tocó estudiar microcontroladores, me acuerdo que esta parte era contundente y muy clara. La verdad que lo destaco. Hoy en día es como que cuando hablamos de Arduino se la pasa por alto. Y es tan importante que se las quiero explicar de esta manera. Mira, lo primero que quiero contarles es que cuando vamos a usar las salidas PWM de Arduino, no es necesario declararlas como salida. En segundo lugar, quiero hablar de estas salidas que tienen esa rayita tipo ñ. Esas salidas son especialmente diseñadas para trabajar con PWM. ¿Y dónde está lo especial? Lo especial está en que son capaces de mantener la generación de esta señal por tiempo indefinido en lo que se conoce como el background, por detrás. O sea, funciona como una especie de servicio. Bueno, acompáñenme a esto que les quiero mostrar. Yo acá preparé lo que sería un ciclo nomás. Alto, espero 100 milisegundos. Bajo, espero 900 milisegundos. O sea que acá tengo un segundo en total. Si yo esto lo tuviera en el loop, estaría generando una señal de 1 Hz. Sube, baja. Pero miren, la puse en el setup. O sea, las mismas líneas que yo uso para generar una señal PWM, una señal con una frecuencia determinada, esta vez la puse en el setup. Se va a ejecutar una sola vez. Bueno, grabo, subo, vean lo que hace en cámara. ¿Alcanzaron a ver? Se encendió el LED y nomás se apagó. Yo exageré las pausas para que se alcance a ver en los osciloscopios, si no ni se vería. Es solamente un pulso, un chasquido, y no siguió funcionando. Entonces acá viene el secreto y la trampa y la utilidad de la modalidad que poseen estos pines marcados con esta rayita parecida a la de la letra ñ, que son pines PWM. Tienen una característica especial. Son capaces de mantener la señal en el background, o sea, como un servicio. Yo simplemente les digo, necesito una señal de tal frecuencia con tal ancho de pulso, y esa señal se va a mantener indefinidamente hasta que yo la detenga o le cambie el ancho de pulso o el ciclo de trabajo. Es buenísimo, no voy a tener que estar todo el tiempo generándola de alguna manera. Miren, la primera ventaja es que cuando vamos a usar estas salidas en manera PWM, no voy a tener que declararlas como salidas digitales. Simplemente las uso. Para usarlas hay una función que se llama analog write. Así como teníamos digital write, recordemos, no nos confundamos. Esta función es media ambigua, es como que nos está diciendo que podemos escribir un valor analógico en un pin digital. No.
El analog write lo que va a determinar es el ancho del pulso de esta señal PWM. Lo que sucede, ¿por qué hablamos de analog? Como las señales PWM se pueden usar para simular tensiones analógicas, valores graduales, es que tiene ese nombre. Entonces, ¿qué le tenemos que pasar? Le tenemos que pasar en primer lugar el pin por el que queremos que salga. Ese pin, sí o sí, tiene que ser de estos que trae la rayita como la ñ. ¿Por qué? Porque esto es un servicio que depende del hardware. Estamos habilitando una función súper especial, súper importante, que trae en su interior el microcontrolador del Arduino Uno. Entonces, le vamos a decir que era por LED rojo, coma, y le tengo que pasar ahora el ciclo de trabajo. La frecuencia ya está predefinida, va a rondar los 500 Hz, o sea, 500 ciclos por segundo. Pero lo que yo le voy a pasar es el ciclo de trabajo, o sea, cuán ancho quiero que sea ese pulso. Y la resolución va de 0 a 255. ¿Qué es esto de la resolución? Y que no va tampoco en pasos muy finitos. O sea, va saltando de a pasos que el valor mínimo va a ser el 0 y el más grande va a ser el 255. Entonces, un 127 va a ser aproximadamente a la mitad. Ese es un ciclo de trabajo del 50%. Entonces, miren que como lo puse en el setup, esta función se va a ejecutar una sola vez y nunca más. Veamos qué pasa en el osciloscopio cuando corremos este programa. Hey, ¿ven? Voy a aumentar la velocidad del osciloscopio. Miren, en el loop no tengo absolutamente nada corriendo, ya no hay ninguna línea ejecutándose. Sin embargo, nuestro microcontrolador obediente mantiene una señal de 500 ciclos por segundo, de 500 Hz, con un ciclo de trabajo del 50%. Este LED está brillando la mitad, gracias a esta señal. Sin embargo, funciona sola. Lo bueno es que en el loop puedo ir modificando a gusto el valor de la señal. Pero antes de irnos al loop, ¿por qué no lo probamos acá? Miren, lo voy a hacer directamente en el setup. Le voy a decir, bueno, manténeme por X cantidad de tiempo el ciclo de trabajo del 50%. Mejor empecemos con un ciclo del 0%. O sea, nada, todo apagado. Le voy a decir, espera un segundo. Y acá esto lo vamos a aprovechar, copio. Vamos a hacerlo en 5 pasos, ¿no? 2, 3, 4, 5. Y lo que voy a querer es acá 20%, acá 40%, acá le pongamos un 60% y acá un 90%. Grabo. Entonces, lo que va a suceder es que cada un segundo va a ir ensanchándose el pulso correspondiente al semiciclo positivo. ¿Será que va a ser así? Lo probemos. ¿Vieron? ¿Qué pasó? ¿Qué piensan que pasó? Parece que anduvo, pero no anduvo. Se nos quedó la mitad. Vamos de nuevo. Reseteo. Empieza pequeño. Se ensancha. Más ancho. Más ancho. Y... no, recuérdense que el mínimo valor es 0. Pero el que corresponde al 100% es 255. Así que a la mitad voy a tener el 127. Si quiero, esto sería un 50%. Así que acá tendríamos un 65 más o menos. Y acá tendríamos un 189, pongámosle. Y acá recién llega el 255, que sería totalmente positivo. Así que para que no pierda la gracia, lo vamos a poner en 250 para que tenga algo de semiciclo negativo. Ahora sí, lo grabo y vamos a ver en pantalla qué sucede. Miren. Bueno, esa fue la última orden que le di. Entonces, obediente quedó
el microcontrolador manteniendo la última señal que yo le di. La última orden, que fue mantener un semiciclo positivo casi del 100% y apenitas, no sé si se nota abajo, apenitas hay un pulso muy pequeño. Muy débilmente se nota abajo ese pulso correspondiente al semiciclo negativo. Bueno, entonces vean que el LED está brillando casi al 100% en esta posición, pero lo que quiero dejar en claro es esto. El PWM funciona por detrás. Es un servicio independiente que tiene nuestro microcontrolador y no lo tengo que estar atendiendo de manera constante. Una vez que yo le digo, necesito un ciclo de trabajo de tanto por ciento, él se va a encargar de mantenerlo hasta que yo o lo detenga o lo modifique. Esto me va a dar unas ventajas increíbles que ahora probablemente no las noten, pero muy pronto las van a conocer. Para cerrar esto vamos con un lindo experimento y va a ser el siguiente. Vamos a crear un for. ¿Se acuerdan que yo creé acá la variable brillo? Bueno. ¿Se acuerdan también que en alguna parte, cuando veíamos programación, les dije que de manera convencional todos los programadores usábamos como variable en los for el i, o la variable i? Bueno, este es el típico caso a donde vale la pena romper las reglas y que en vez de usar i, usemos brillo. ¿Y para qué servía? Bueno, en este caso brillo. Era la variable que yo le asignaba al for para que internamente él vaya llevando la cuenta de lo que le pido que cuente. Entonces, yo voy a agarrar y le voy a decir que arrancando con un brillo igual a 0, mientras brillo sea menor que el valor máximo que yo sé que puede adquirir brillo, que es 255, el ancho más amplio que le puedo dar al PWM, a sabiendas de que vamos a ir aumentando ese valor de 1 en 1. Podría ser acá de 2 en 2. ¿Acá qué voy a hacer? Acá voy a decir analog write y voy a escribir ahí sobre el LED rojo qué valor de ancho de pulso le vamos a pasar al LED rojo. Brillo. El que tenga brillo en ese momento, en esa vuelta del for. Brillo va a ir aumentando en cada vuelta de este for, desde el 0 hasta el 255. Entonces lo que le voy a ir diciendo al ancho de pulso que me genera este servicio por detrás es, en cada vuelta le voy diciendo un poquito más ancho, desde el 0 hasta el 255. Si acá adentro yo no pongo un delay, no voy a notar, se va a ensanchar tan rápido que ni siquiera lo voy a ver ensancharse. Probablemente esto sea demasiado lento, así que voy a apelar a delay micro. A ver, vamos a probar primero a ver si esto es muy lento, porque como son 255, imagínense que va a demorar un cuarto de segundo en completar esto, de 0 hasta el ancho total. Bueno, entonces, lo que va a hacer este for es poco a poco ir aumentando el ancho del pulso, por ende va a ir brillando cada vez más el LED hasta llegar al brillo máximo. Entonces después lo que puedo hacer es, copio, una vez que termine de hacer este bucle, ¿qué va a suceder? Bueno, va a seguir con las líneas que tengamos acá. Voy a volver a repetir otro bucle, pero este es al inverso. Este arranca valiendo 255 y le voy a decir que se ejecute mientras brillo sea mayor que 0. Entonces este va a ir de 255 a 0. Pero para que esto funcione, en vez de aumentar brillo 1 en cada vuelta, con menos menos es la manera corta de decirle que vaya restando 1 en 1 cada vez que se cumpla un ciclo del for. Bueno, ahí estamos. Entonces, lo que va a hacer esto es aumenta el brillo, baja el brillo a 0. De 0 a todo, de todo a 0. Veamos qué pinta tiene esto y cómo luce. Espectacular, ¿no? Vamos a achicar un poco la escala. Bueno, ahí se ve bien. Miren, qué interesante. Vean que el LED ahora es como si latiera. De hecho que este ejemplo se lo suele llamar latido de corazón. Voy a tratar de enfocar mejor el LED.
Bueno, y miren qué notable es cómo se va modificando el ancho de pulso y ahora es mucho más entendible. Ahora cierra todo. Entonces, si esto estuviera aplicado a un robot, bueno, estaría aplicado a un robot que acelera y desacelera, acelera y desacelera, no tendría mucho sentido. Pero, por ejemplo, para no crear aceleraciones bruscas, esto es muy usado. Imagínense un robot grande que tiene motores muy potentes. Si esos motores yo los acelerara de golpe, lo más probable es que al cabo de unas cuantas aceleradas termine rompiendo los ejes o los engranajes de esos pobres motores. Porque de hecho que cuando se maneja un auto no se acelera a fondo de golpe, se lo hace progresivamente, suavemente. Entonces, bueno, voy a aumentar el delay para que sea algo más en degradé, que sea más apreciable esa subida más lenta, y lo vamos a probar. Vean cómo se va ensanchando el pulso mucho más lento y cómo se va cerrando otra vez hasta el cero. Bueno, de esto se trata el PWM, que lo vamos a usar en tantas cosas, pero algo que quería dejarles más que en claro era el hecho de que el PWM en estos microcontroladores, cuando usamos los puertos dedicados para tal fin, son un servicio, funcionan por detrás, quedan funcionando hasta que yo los detenga o modifique su valor. Bueno, qué capítulo, qué clase tuvimos hoy. Espero que puedan aprovecharlo, que les interese, y cualquier duda, porque sé que este capítulo ha sido largo, sé que puede ser más complicado, el salto ha sido importante, me lo preguntan, porque para eso estamos, para explicarlo todas las veces que sea necesario, para incorporar ejemplos, para ayudarlos. Les mando un gran abrazo. Gracias por compartir esto conmigo.